Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, ¿por qué esta preocupación desde la Cámara de Energía hacia la situación del petróleo de nuestro país, hacia esta agenda petrolera que a criterio de ustedes está retrasada? Bienvenido, Roberto, y gracias nuevamente. Gracias por la entrevista, un saludo a los radioescuchas. Sí, estamos preocupados porque la agenda petrolera se ha rezagado últimamente por el hecho mismo de que la atención del Ministerio de Energía y Minas ha estado muy volcada a la solución de la crisis energética y eso lo entendemos perfectamente bien, pero el desafío en el corto, mediano, largo plazo es ver qué hacemos para incrementar la producción, llevar adelante los megaproyectos del sector que por distintos motivos no se han ejecutado. Uno de ellos, naturalmente, Refinería de Esmeraldas, que recientemente la licitación internacional correspondiente fue declarada desierta. Esto es importante porque poco a poco como país nos vemos obligados a importar más y más derivados. Recientemente la cifra estaba en 170 millones de barriles, principalmente de diésel y gasolina al día, y esto desde luego no puede continuar incluso por un tema de seguridad energética, desde el punto de vista de que el día de mañana vamos a tener problemas de tráfico naviero con los inconvenientes que está habiendo en el canal de Panamá, y de alguna manera tenemos que rescatar una mayor capacidad estratégica de refinación, tanto llevando adelante el proyecto de Esmeraldas como considerando una nueva refinería en La Libertad o en Santa Elena, considerando que esta última está ocasionando pérdidas y funciona con una tecnología de los años 50, de manera tal que ahí hay algunos elementos para continuar la conversación. Bueno, hablemos sobre el tema de que la producción del petróleo está a la baja, Roberto. Hay este dato de que la producción petrolera de nuestro país viene cayendo en lo que va de este año. Por ejemplo, en enero se ubicó en 490.500 barriles diarios de petróleo, mientras que mayo cayó a 482.900 barriles diarios, una baja del 1.6%. Y esto también, esta caída de producción se profundizará una vez que se cierre el campo ITT, después de que bueno, se cumpla con esta decisión de la consulta popular. ¿Cómo vemos esta situación de que, bueno, se vaya yendo a la baja la producción de un país que ha sido petrolero? Con mucha preocupación, pero hay que decirlo, esta baja ha sido lenta, pero a la vez progresiva desde hace 10 años, cuando llegamos a producir 560.000 barriles por día. Desde entonces hemos venido bajando. Durante los últimos años hubo cierta estabilidad, alrededor de 500.000 barriles, pero a partir de 2023 esa línea ha bajado a menos del medio millón de barriles por día, y en este momento estamos alrededor de 482.000, pero evidentemente esto se debe a que no venimos haciendo las inversiones requeridas para mejorar la producción, tanto por el lado de Petroecuador como de las compañías contratistas, operadoras que tienen contratos de participación de servicios específicos, pero problemas puntuales como por ejemplo el relacionado al hecho de que todavía no se les prorroga contratos, que esto es necesario para poder amortizar las inversiones que tienen que hacerse. Por ejemplo, Andes Petroleum, que es de las mayores operadoras privadas, acaba de renovar, pero en de Chile, que también está empeñada en el mismo propósito, no ha podido hacerlo y eso continúa rezagado porque se requiere de un informe de sostenibilidad fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas. Y si bien salió ese informe, para efectos de la aprobación del contrato en el Comité Orgánico de Licitaciones de Hidrocarburos, que es un órgano interministerial, el informe correspondiente por algún tema de formalidad fue devuelto al Ministerio de Economía. De esto ya hace casi 3 meses y seguimos parados. Es decir, esto no avanza, pero a la vez hay por lo menos otras, yo diría, 7 empresas privadas con interés en invertir, pero las condiciones no se dan también por otro factor que incide relacionado a las licencias ambientales.
que en definitiva impiden que inicien operaciones en otros espacios de los bloques que tienen a su cargo y desde luego eso limita la posibilidad de ir proyectando un incremento de la producción. Lo de ITT sin duda es sumamente preocupante porque finalmente podríamos estar perdiendo entre 55.000 y 58.000 barriles por día de la noche a la mañana a partir de mediados de agosto y eso no tenemos cómo reemplazarlo desde el punto de vista de producción petrolera, por un lado, pero también de ingreso de recursos económicos al Estado. Entonces, destacar que el año pasado eso representó alrededor de $1.000 millones. ¿Cómo vamos a compensar en lo que resta del año un ingreso tan importante o en su defecto con proyección al año venidero? En fin, aparte de que levantar el campo cuesta tanto como costó instalarlo. Es decir, estamos hablando de una cifra entre 1.500 y 2.000 millones de dólares. Aparte que levantar el campo va a tomar más de 5 años. Es decir, es un tema bastante más complicado de lo que nosotros prevemos. Y por otra parte, destacar de que ha habido ahí una regresión de derechos adquiridos por parte de la empresa estatal Petroecuador, porque la pregunta que se sometió a consulta popular era de 2013, cuando el campo todavía no se explotaba y habla de dejar el petróleo en el subsuelo. Pero ya en 2023 el campo estaba en pleno desarrollo, de manera tal que aquí hay también un tema que yo pensé que iba a ser resuelto de alguna manera en base a un diálogo, un entendimiento con la propia Corte Constitucional, ampliando el plazo de ejecución de el fallo relacionado a la consulta popular, el pronunciamiento del pueblo ecuatoriano, pero esto no ha sucedido y estamos abocados a que en 2 meses podríamos estar ya apagando el campo, pero sin beneficio, porque no tenemos el presupuesto tampoco para levantarlo. Entonces, como que no hace sentido. Qué complejo. A esto se suma también el tema de la refinería de Esmeraldas, como ustedes apuntan en esta carta. Dice, dadas las circunstancias, pensamos que la oportunidad de reformular en el largo plazo la estrategia de aumentar la capacidad de refinación del país. Y esto menciona en la carta, no solo incluye la conversión de residuos de derivados ligeros de aproximadamente 50.000 barriles diarios en Esmeraldas, sino también considerar la construcción de una nueva refinería en Santa Elena o Monteverde, como usted apuntó al inicio de la entrevista, Roberto. Hay una situación que también se había mencionado de parte del ministro de Economía y Finanzas, y es que el gobierno planifica dejar de procesar gasolina en la refinería de Esmeraldas y la principal instalación que sabemos, y había dicho el ministro que esta decisión se basa en un análisis de costos que demuestran que es más económico importar gasolina que producirla localmente. Y claro, sabemos que la refinería de Esmeraldas es ineficiente y costosa, pero dejar de refinar gasolina sería una buena opción. Roberto, ¿cómo ve esto que ha anunciado el ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega? No lo veo como una buena opción y me parece que el pronunciamiento se hizo con la reserva del ministro respecto a no conocer suficientemente del tema. Él lo dijo cuando pues, se refirió a este particular y lo cierto es que tampoco es que usted cuando refina en una torre de craqueo catalítico, usted discrecionalmente decide si va a producir diésel o gasolinas. Eso depende de la composición del petróleo. Y desde luego hay derivados desde ligeros, como puede ser gas natural, pesados como asfalto, y en el intermedio hay otros también ligeros, como puede ser diésel y gasolinas, pero no es que usted regula la refinación del petróleo para efectos de obtener más diésel en lugar de menos gasolina. Es decir, eso no funciona así. En definitiva, decirlo que el problema de Esmeraldas es el hecho de que esa refinería fue diseñada para eh, un crudo de 30 grados API. Y en este momento el promedio del crudo ecuatoriano está en 23 grados API, es decir, es un crudo más pesado, como Ujú. consecuencia de lo cual estamos obteniendo de los 110.000 barriles que teóricamente se procesan, alrededor del 50% de residuo, residuo que tiene que ser mezclado con diésel para obtener fuel oil y poderlo comercializar interna o internacionalmente. Pero esa no es la idea. Es decir, nosotros de modo propio podríamos tener una refinería modernizada con un tren de alta conversión, de modo tal que al menos el 92% de ese residuo, que es
50.000 barriles o poco más se transforme en un alto porcentaje en derivados ligeros. Y en el caso de la refinería de La Libertad, el problema ahí es que es una tecnología de los años 50. Ahora, Y si también el está problema lo pendiente, tenemos Roberto, en Esmeralda, la el licitación problema para también está en La potenciar. Libertad. Se produce mucho residuo allá también. Roberto, perdón, le mencionaba que también está pendiente este proceso de licitación para modernizar la refinería de Esmeralda. Recientemente ese proceso se declaró desierto y tendrían que volver a hacer uno nuevo. ¿Cabe repotenciar esta refinería que está tan antigua? Bueno, yo pienso que hay que modernizarla, incluirle el tren de alta conversión. Por ahora, el acuerdo ministerial que declaró desierta la licitación le ha encargado a Petroecuador para que en 90 días, de los cuales han transcurrido ya 30, tengan listos nuevos términos de referencia. Yo no sé si eso va a ser factible porque desgraciadamente Petroecuador es una empresa que está teniendo problemas de estabilidad institucional. Recientemente se designó a un nuevo gerente general, pero este proceso en sí no ha sido manejado con la continuidad de vida, entonces ha estado sujeto también a los vaivenes de la política. Se suponía que iban a presentar la oferta económica para refinería el 31 de agosto del año pasado, pero eso coincidió con la muerte cruzada, entonces se les dio un nuevo plazo hasta el 1 de abril de 2024 y resultó que ya para entonces, con un nuevo gobierno, prevaleció el criterio que era mejor convocar a un nuevo proceso. Entonces, destacar que en ambos, porque esta es la segunda vez que se declara desierto refinería de Esmeraldas. La primera vez en 2020, ahora en 2024. En términos de las bases que se ha dicho que están mal elaboradas, ahí, como le digo, no hay nada que uno pueda decir, esto está dirigido para favorecer a alguien. Lo fundamental es el porcentaje mínimo de los derivados del residuo que va a ser convertido en derivado ligero, que está en el orden del 92%. No puede ser menos del 92% del residuo que se transforma en gasolinas o diésel. Ese es un poco, yo diría, el elemento clave de las bases. Ahora toca revisarlas, pero no creo que eso vaya a cambiar mucho el hecho de que de pronto no ha habido suficiente interés en cuanto a esta licitación porque es un problema de país, no es suficientemente atractivo para la inversión. Y usted toma como referente los procesos más recientes de gas del Golfo de Guayaquil, dígase el campo de Amistad, un solo oferente de lo que fue la utilización del gas natural de los mecheros en el oriente ecuatoriano, que han venido disminuyendo en buena hora porque están siendo objeto de industrialización, pues igualmente solamente hubo un participante. Entonces, igualmente son realidades a las que nosotros estamos abocados y de una manera u otra a tomar conciencia de esta realidad. Pero yo creo que hay que potenciar la capacidad de refinar, de mayor refinación en el país y no estar hablando esto de que lo que tenemos que hacer es producir diésel y no vamos a producir gasolina porque eso sencillamente no va a suceder. Así es. Qué complejo, amigos. 7:35 dialogamos con Roberto Azpiazu, presidente de la Cámara de Energía. Hablamos sobre los desafíos pendientes en la agenda petrolera, un petróleo bueno, la producción está a la baja lamentablemente en nuestro país y hay muchas preocupaciones en torno a ello. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Petroecuador, Roberto? ¿Y cuál es su preocupación principal del tema de Petroecuador, de los problemas operativos que tiene Petroecuador? Bueno, realmente tenemos una expectativa favorable con esta nueva administración. Lamentablemente la anterior no funcionó porque en definitiva no inició procesos significativos o que uno diga que en el corto, mediano plazo van a tener un impacto sobre la industria petrolera. Es decir, no podemos tener esa visión de que las cosas resultaron bien porque eso no ocurrió. Ahora, desde luego, se genera una nueva expectativa con un gerente general que ha venido trabajando los últimos años en la industria petrolera del Golfo Pérsico, es decir, viene sin la contaminación propia de los tejes-manejes de la industria petrolera local. Creo que ese es un elemento favorable, pero desde luego articular en este momento esa agenda no deja de tener sus complicaciones. Petroecuador igual está ahí en la centralidad. Yo quiero mencionar un tema también que usted lo introdujo el momento de iniciar esta conversación alrededor de
que tenemos que definir qué vamos a hacer con el oleoducto de crudos pesados, A ver, porque el contrato ampliado vence el 31 de julio del presente año, es decir, en cuestión de mes y medio. No vamos a tener tiempo de convocar una licitación internacional que no ha sido estructurada a tiempo, de forma tal que yo no veo otra alternativa sino prorrogar ese contrato hasta tanto esa licitación esté lista o eventualmente tomar la decisión política de que en el marco de esa extensión del contrato sea esa empresa la que se ocupe de hacer la derivación de los oleoductos y del polioducto por los 70 kilómetros que están expuestos a la erosión regresiva del río Coca. Recordar que a finales de 2021 se cayeron esos tubos y el país suspendió la producción petrolera durante 3 semanas, que costó finalmente alrededor de 400, 500 millones de dólares. Es decir, algo más de lo que vamos a tener que invertir en la variante de 70 kilómetros de estos oleoductos, de manera tal de que el problema de fondo es que el tiempo pasa, no tomamos decisiones y sabemos perfectamente bien que la erosión regresiva continúa y la tubería actual está expuesta y en cualquier momento podemos dejar de producir petróleo porque sencillamente no vamos a tener la posibilidad de transportarlo. eso es bastante grave y el tema de la erosión regresiva de esa zona, pues también es un hecho, ¿no? Es un hecho que va a tomarse todo esto y bueno, habría que ver cómo se soluciona esta situación para que no afecte justamente lo que usted menciona, Roberto, del OCP. ¿Qué futuro le espera al país? Ahora que, bueno, con tanto cambio político, recordemos que ya la situación es compleja, le queda a este gobierno pocos meses, ya está en pre-campaña básicamente porque estamos en una época preelectoral, ya en el febrero del 2025 estamos los ecuatorianos yendo a las urnas. ¿Qué debería tomarse en cuenta, dado que hay estos cambios de gobierno? No sabemos si es que el gobierno de Novoa se reelige y continúa, y qué le puede esperar al país en cuanto a la agenda petrolera con tanto cambio. Yo diría que lo principal es llevarla adelante, particularmente lo que tiene que ver, por ejemplo, en el aumento de la producción. Le decía hace un momento, Petroecuador en total tiene funcionando 15 bloques en el país, uno de ellos es Campo Amistad, otro es la producción que tenemos en Península de Santa Elena, el resto son básicamente bloques en el oriente ecuatoriano, donde Petroecuador opera únicamente dos, el campo Sasha y precisamente el bloque 43, campo ITT. El resto están a cargo de compañías contratistas bajo la modalidad de contrato específico de servicios con inversión o con financiamiento. Y bueno, es el esquema que ha prevalecido para ahora, eso se está cambiando para todo lo que son los campos de intracampos 1, intracampos 2, con las modalidades de contratos de participación. Y bueno, yo creo que lo fundamental es no resignar el hecho de que Ecuador es, ha sido y seguirá siendo un país petrolero. Hay reservas suficientes para incrementar la producción si las cosas se hacen bien el próximo quinquenio. Yo diría sin problemas a unos 700.000 barriles por día. Eso va a significar para el presupuesto general del Estado un alivio muy importante, pero lamentablemente las decisiones políticas que se tienen que adoptar alrededor de ese objetivo no se han venido dando, se continúan postergando, entonces muchas veces no pasan de ser metas ilusorias como aquella del gobierno anterior que se fijó como objetivo el 1 millón de barriles y resulta que estamos con una producción decreciente. Esas son las realidades del país. Esa es la factura que nos pasa el hecho de no tomar decisiones oportunas, porque finalmente el sector petrolero está demasiado estatizado e igualmente burocratizado, aparte del factor de la corrupción, que también significa una complicación adicional, porque finalmente todos los intereses que hay alrededor del sector petrolero frecuentemente están atravesados de ilegítimos intereses, de intereses espurios. Lamentablemente, y recién se conoció una noticia que una multinacional pagó más de 93 millones de Ecuador por sobornos a Petroecuador. Se trata de Gumbor, una noticia coyuntural nada más. Roberto, antes de finalizar, quería hacer una pregunta y tiene que ver con este pedido que le hacen al ministerio, al ministro de Energía, y es tener una mesa técnica permanente, instalar una mesa técnica permanente. ¿Han tenido oídos a esta propuesta? ¿Han tenido alguna respuesta? ¿Qué expectativas tienen al respecto?
A ver, nosotros instalamos a mediados de febrero pasado una mesa técnica a nivel de la Presidencia de la República bajo la titularidad del secretario general de la Administración, Arturo Félix, con la entonces ministra de Energía, con la actual ministra de Ambiente, y más o menos diseñamos lo que podría ser una agenda de trabajo para ir avanzando en los objetivos que hemos venido hablando, pero desgraciadamente ya se introdujo el factor político relacionado a la consulta popular. Habíamos quedado en reunirnos una vez cada mes, ya han transcurrido desde entonces eh, 4 meses y no nos hemos vuelto a reunir. El ministro Roberto Luque ha manifestado su disposición para lo antes posible reunirnos nuevamente y retomar estos temas pendientes, pero en este momento todo depende también de la designación del viceministro de Hidrocarburos, que se va a convertir en el operador día a día de esta agenda petrolera, pero todavía no han conseguido el perfil adecuado, el tiempo sigue transcurriendo, este es un gobierno corto y nos preocupa que el momento para tomar decisiones importantes va pasando y de pronto ya vamos a estar abocados a la campaña electoral y en ese momento va a ser mucho más difícil que se hagan las cosas que todavía están pendientes. Y hay muchos pendientes. Gracias a Roberto Azpiazu, presidente de la Cámara de Energía, por conversar con nosotros. Gracias.